Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Es un gusto saludarle de parte del Comité Directivo del Festival del Día Internacional de la Danza 4 Agua 9 Conejo. A nombre del profesor Axel Rodríguez, la maestra Magali Montoya y su servidor Ariel Rodríguez, damos por inaugurado esta versión virtual en la cual nos da un poco de nostalgia porque después de tener toda la organización, gestión, elaboración y prácticamente puesta en marcha, hasta nos encontrábamos a prácticamente 10 días de iniciar el festival que iba a conjuntar 110 compañías de danza, entre ellos algunos invitados de los estados de la República, pues esta situación que nos llevó a todos a quedarnos en casa, pues nos tiene aquí en casa, en un festival virtual. Y pues bueno, para no quitar tiempo a esta valiosa actividad, doy paso a las actividades. Maestra Magali. Muchas gracias, profesor Ariel. Pues bueno, como comentaba, justamente estamos muy emocionados de iniciar con este festival en modalidad virtual. Y pues bueno, tenemos como padrino al profesor Carlos Cuevas Ibarra, que es con quien iniciaremos justamente nuestras actividades de esta semana. El doctor Carlos Cuevas Ibarra es licenciado en Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara y aparte es el director del Ballet Folclórico Jocotepec, del municipio de Jocotepec, Jalisco, gran amigo mío. Y pues bueno, él nos va a dar justamente una charla acerca de la danza folclórica jalisciense. Adelante, doctor Carlos Cuevas. Bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, Ariel, Magali, a todos los que nos escuchan y obviamente a el Festival Internacional de Danza 4 Agua 9 Conejo. Muchísimas gracias, de hecho, nos quedamos con tantas ganas de irlos a visitarlos del Ballet Folclórico Jocotepec, pero ya saben que por cuestiones de la pandemia y del COVID, pues seguimos confinados en nuestras casas, pero eso no nos impide compartir lo poco o lo mucho que sabemos del folclore de nuestros diferentes estados. Cuando me hicieron la invitación para este festival, yo quería hablarles de algo que me apasiona bastante, de lo que conozco, no solamente por lo que he leído, sino también por lo que he vivido. Y los que me conocen saben que soy un ferviente defensor del folclore jalisciense, a niveles estratosféricos de llegarme a pelear con gente extraordinaria por las posturas que tomamos en cuestión a la danza folclórica del estado de Jalisco. En uno de los libros que me encanta mucho y que empecé a leer también hace algún tiempo, decía en un pequeño párrafo, decía, es pues bien importante diferenciar los géneros con el objeto de que no parezca el gato y salte liebre, es decir, como dicta el modo y certero refrán, nos den gato por liebre. Así es que siempre hemos querido nosotros definir qué es el folclore de Jalisco, principalmente para otros estados. Cuando yo comencé a visitar otros estados, me di cuenta que no eran como a mí me los habían enseñado en el estado de Jalisco. Y me di cuenta que también había mucha bibliografía, por ejemplo, en Guerrero, Oaxaca, que hay muchos libros donde definen las características específicas de cada uno de las regiones que comprenden el estado y cómo se bailan cada cosa, pero en el estado de Jalisco no es así, hay muy poca bibliografía, prácticamente nula y es muy difícil de encontrar. Si bien somos el estado representativo por excelencia de nuestro país, México, para cuestiones folclóricas a niveles internacionales, por las cuestiones del charro, del jarabe tapatío, a veces ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que estamos bailando. Así es que por eso el día de hoy vamos a compartir un poquito de lo que conocemos sobre el folclore de Jalisco, para que los que nos escuchan de otros estados sepan más o menos o se den una idea de qué tipo de Jalisco están bailando, qué es permitido y qué no es permitido, qué es en algunas ocasiones permitido, pero que a lo mejor nos estamos brincando de época o de estilo dancístico. Así es que el día de hoy recuerden que es una plática, así es que Magali y Ariel, cualquier pregunta que tengan, me gustaría hacerla de manera interactiva. De la misma manera, a todo el auditorio que nos escucha de los diferentes lugares, cualquier duda que tengan es muy importante que nos la comenten y sobre eso vamos haciendo nuestra plática. Vamos a iniciar. Justo es lo que iba a comentar, muchas gracias. Ajá.
No, que adelante. cualquier persona de los que nos están siguiendo ahorita en Facebook Live, si desean hacer una pregunta al doctor Carlos Cuevas, nosotros vamos a estar aquí siguiendo la transmisión para poder pasarles justamente sus preguntas y dudas. La idea es esta, resolver las dudas respecto al folclore jalisciense, como menciona justamente el doctor Cuevas, cómo se baila, qué es lo correcto, o a lo mejor lo más apropiado, si no exactamente lo correcto, qué es lo más apropiado en cuanto a pasos, vestuario, música, etcétera. Entonces, vamos a aprovechar. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias, maestra. Y de hecho, algo muy importante, nosotros conocemos una parte de la historia, mas no la conocemos toda. Así es que si hay algún error o algo que se quiera agregar, yo con todo el gusto del mundo estoy abierto y al contrario, estamos aquí para compartirles lo poco que sabemos. Así es que vamos a iniciar. El día de hoy vamos a comenzar desde el principio. Hay que recordar que como todo el folclore en el país, nosotros iniciamos con la parte real, o sea, con los bailadores, los que en las localidades iban a bailar a las fiestas, a los lugares donde se podía bailar y principalmente pues donde había música. Hay que recordar que nosotros ahora estamos benditos por los dioses porque solamente agarramos nuestro celular, encendemos nuestra computadora o ponemos cualquier dispositivo y ya tenemos música. Antes no lo era así. Así es que se aprovechaban muchísimo los lugares en donde se podía bailar. De hecho, la imagen que tengo yo aquí al lado es de una pintura que se llama El Jarabe, que ahorita les paso también el contacto de uno de mis grandes amigos, el pintor Cárdenas, que hace este tipo de trabajos. Así es que el día de hoy nos va a amenizar Mauricio Cárdenas con el fondo. Y les voy a poner un video, el video más antiguo que yo conozco y del que se tiene registro de los bailadores del estado de Jalisco, ¿sí? 1800 y tantos. Fíjense, por favor. Vamos a ver. Aquí nosotros tenemos un video de 1896 en un pueblo, una localidad que se llama Atequiza, que está, digamos, cerca de Guadalajara. Entonces estamos viendo algo del centro. Les recuerdo que todo inició con los bailadores y con la música tradicional de la época. Si bien la gente bailaba, el estado de Jalisco es muy amplio. Así es que la musicalización de esta época, principalmente finales de 1800, principios de 1900, pues era con mariachis tradicionales que ahora los conocemos así. Antes solamente eran conjuntos o mariachis que se caracterizaban de tener de 3 a 4 instrumentos, regularmente sin instrumentos de viento. Así es que nosotros iniciamos ahí y de hecho podemos ver que los pasos eran muy brincaditos y no tenemos ni faldas grandes, ni tampoco tenemos trajes de charro, ni tampoco tenemos trajes con listones y de hecho todo es muy brincadito y es lo que más o menos podemos rescatar de esta época. Pasan algunos años para que esto se haga algo académico, o sea, cuando ya lo empezamos a enseñar. Para los términos coloquiales nosotros diríamos que esto es lo tradicional, que ahorita vamos a ver que yo estoy muy conflictuado y hasta un poquito peleadito con lo tradicional, porque también ahora ya en lo académico también tenemos algo que es la escuela o la danza académica tradicional, que ya ni siquiera es como estamos viendo aquí. ¿Alguna pregunta aquí de este video? Sí, a mí me gustaría que apagáramos por un momento la cámara para que justamente aparezca en grande la cámara del profesor Cuevas y que se aprecie mejor el video. Vamos a ponerles un momentito. Yo también lo voy a maximizar. Si es que puedo. Ajá. Control Z. Vamos a hacerlo grandote. Como les comentaba, aquí estamos viendo este video. Es de Atequiza, de una localidad aquí de Jalisco, y es el video más antiguo que nosotros tenemos, o por lo menos que yo conozco, donde hay bailadores. Esto, como les comento, no era para nada ensayado, era como la gente iba a bailar, como lo hacen todavía en algunos fandangos en la Huasteca, o como lo hacen
en Guerrero, Tierra Caliente, en algunos de los bailes todavía que se utilizan las chilenas o demás, nosotros ya dejamos de bailar así. Por ejemplo, la instrumentación musical o el tipo de vestuario, ¿nos podrías explicar un poquito más al respecto? Claro que sí. De hecho, vamos a verlo un poquitito más adelante. Ahí les va. Ya que nosotros estamos en contexto, ya vimos que más o menos así se bailaba para la época, y esto era como se bailaba en el estado de Jalisco, ¿sí? Y la mayoría de los investigadores concuerda en cosas así, que ahorita lo vamos a ver. Cuando empiezan las cuestiones nacionalistas y demás, obviamente los maestros son los encargados de investigar y empezar a difundir los bailes nacionales. En el caso de Jalisco hay 3 personalidades muy importantes, 2 que son las más conocidas. Una es la señora Palafox, que no es tan conocida, pero también tenemos otros 2, que son los que regularmente conoce la mayoría. Uno es, déjenme lo acomodo, mi colega y uno de las personas que yo admiro mucho, y eso que nunca jamás lo conocí, el doctor Francisco Sánchez Flores. Y la otra es Miss Cuca. Miss Cuca era una maestra de la normal, y ella, también Palafox y Francisco Sánchez se dieron a la tarea de investigar en algunas de las localidades del estado de Jalisco cómo es que se bailaban. En el caso de Palafox y demás, a veces hasta por encargo de las autoridades, para que investigaran y vieran cómo se bailaba. Así es que ya de los bailes, así como los vimos en Atequiza, que fueron prácticamente unos 12, 15 años antes de todo esto que yo les comento, los empezaron a investigar y vieron algunas características, principalmente que se bailaba de pareja, ¿sí? O sea, era un enfrentamiento hombre-mujer, por así decirlo. De ahí empiezan a salir las primeras adaptaciones de la danza popular o de los bailes populares, pero ya para escenificación, ¿sí? Ellos 2 empiezan, bueno, los 3 junto con la señora Palafox empiezan a ver cómo es que se bailaba, y el vestuario que inicia toda la tradición folclórica y de lo que nosotros podemos decir que es el Jalisco antiguo, de sones antiguos, o de sones y jarabes del pueblo, o tradicional, como lo llaman algunos, que yo estoy conflictuado con ese título, se bailaba o se sigue bailando todavía de pantalón de manta, ¿sí? Guarache, ceñidor, un cotón, que de hecho es una camisa que tiene también un cuello chiquito, y un sombrero de soyate, para los hombres también con algún paliacate amarrado, y para las mujeres con un vestuario de holán, pero con flores pequeñas o con flores grandes. La imagen que nosotros podemos ver aquí es de una de esas presentaciones que se tuvieron por allá por los 1930, y de hecho aquí nosotros podemos observar en un circulito el que es el doctor Francisco Sánchez. Así era como se bailaban, y todas las coreografías eran con pareja, porque como les comento, esto siempre era hombre-mujer. Y aquí podemos ver ya el jarabe tapatío, el jarabe largo ranchera, el son de la negra, el caballito, las alazanas, entre algunos otros sones. Y todavía los utilizaban en algunas ocasiones sin trompeta. Recuerden que la trompeta se agregó al repertorio del mariachi aproximadamente en 1940, entre los 40 aproximadamente. Entonces, aquí podemos ya englobar 2 grandes situaciones del folclore de Jalisco. 1, lo real, que debería llamarse así, real, que era de los bailadores en las localidades. Y número 2, los orígenes de la danza académica folclórica jalisciense, que son los jarabes antiguos, con la señora Palafox, con el doctor Francisco Sánchez Flores y con Miss Cuca. Esto todavía se baila, y de hecho así se llama sones antiguos, o en algunos casos todavía es un Jalisco campirano o Jalisco ranchero, y se baila con esas mismas características. Además de bailarse con el vestuario que yo les comento,
se baila muy brincadito y la mayoría de los pasos no son pasos completamente estéticos o súper bien marcados. Lo que sí caracteriza mucho al estado de Jalisco es que el zapateado va acorde con la musicalización. Siempre vamos al ritmo que nos está cantando o que nos están tocando el mariachi. Eso es de las características más importantes, ya sea con botín o ya sea con huarache. ¿Ok? Entonces, esa es la primera parte que sí es importante para que ustedes ubiquen cuando vean bailar Jalisco, un Jalisco con una música un poquito antigua, sin trompetas, y que les digan, es Jalisco, hay que checarse esos datos. El vestuario, manta, junto con un sombrero, con un vestuario de florecitas grandes o pequeñas, y que sea saltadito o brincadito. Es un poquito más arrancherado, y por eso también se llama Jalisco ranchero, Jalisco antiguo o Jalisco campirano. ¿Va? ¿Podrías recordarnos de nuevo la fecha, por favor? Sí, época. claro que sí. Sí, miren, todas las investigaciones empezaron aproximadamente en los 1920. Así es que Francisco Sánchez junto con Mixcuca estuvieron entre los 1920 y algo, los 20, mediados de los 20 hasta los 30, 40 todavía, pero en los 40 ya surgen algunas otras investigaciones y algunas otras cosas que ahorita vamos a mencionar. ¿Va? Vamos a ver, de hecho, todavía se baila de este estilo. Por ejemplo, este es aquí en el centro de Guadalajara. Es una fotografía donde aparecen los compañeros del grupo Tierra y Libertad, justamente bailando un Jalisco antiguo, Jalisco ranchero o Jalisco campirano. Y si se fijan, es muy similar a la fotografía anterior, aunque tiene prácticamente 80 años de diferencia. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que así se baila Jalisco con esta temporalidad y con este estilo dancístico. ¿Va? Después vamos a pasar ya a los finales de 1940, 1950 y tantos, donde ya hay posturas definidas de Francisco Sánchez de Mixcuca y que los alumnos de estos maestros empiezan a realizar otro tipo de investigaciones o también sus grupos folclóricos. Ya para 1950 finales, inicios de 1960, ya surge el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara, que en ese momento no se llamaba de la Universidad de Guadalajara, sino que se llamaba Ballet Folclórico de la Escuela de Artes y Oficios, ¿sí? De la Universidad de Guadalajara. Ahí es donde surgen muchos de los bailadores que hicieron lo que ahora es el folclore que la mayoría de los estados conocen. Para esta temporalidad ya se tenían algunas investigaciones y adaptaciones de vestuario. Mixcuca principalmente, junto con algunas compañeras, de las fotografías antiguas que se tenían de varias familias de diferentes partes del estado, empezó a hacer adaptaciones al vestuario, y de este vestuario, más bien de estas investigaciones, salió el vestuario que la mayoría conocen de las mujeres, que es el de listones. Falda larga con muchos listones y con un vuelo, doble vuelo a lo mejor, para poder hacer un faldeo un poquito más estético. Aunque el vestuario continuaba así, todavía se utilizaba el vestuario de manta para los hombres en la mayoría de los casos, y algunos empezaron a utilizar el vestuario de caporal, que ya era un pantalón de tela diferente, en algunas ocasiones rayadito, pero que ahora utilizaba nada más una camisa tipo charra. Entonces, aquí, para esta temporalidad, ingresan a nuestra historia algunas personalidades que a lo mejor algunos ustedes van a conocer. Emilio Pulido, Melitón Salas y Rafael Samarripa, por ejemplo. Por allá por los 1950 y tantos, 1960, ya estaba bien definido lo que era el ballet de artes plásticas. Y aquí ya empezaban a bailar con este tipo de estilo. Ya se daban clases. Esto ya es danza folclórica jalisciense académica. Y a diferencia de los jarabes antiguos, empezaron a hacerlo un poquito más estético, con un zapateado un poco más marcado, y ya todo bailado casi siempre con botín. Aquí, por los grandes eventos que hubo a nivel nacional, muy importante, principalmente concursos de danza, se comenzó a bailar
ya con con coreografías definidas, pero aún caracterizaba bastante al Estado el hecho de que siempre todos los sones eran de pareja. Para 1967-68 hay un evento muy importante. El grupo folclórico lo había llevado Emilio Pulido hasta estas fechas que a él le hablan de Estados Unidos, y se va a vivir para allá y deja el Ballet Folclórico de Artes Plásticas sin ninguna cabeza, por así decir. Así es que después de un concurso a nivel nacional que gana el Ballet Folclórico de Artes Plásticas, se hace una votación. Esto es muy importante e interesante. Aquí es cuando se reúne todo el ballet y se hace una votación para ver quién es el que va a quedar de director del mismo. Y Rafael Samarripa queda de director. Si bien él ya ayudaba junto con Melitón, a Emilio Pulido y demás a hacer las coreografías, él no era el director. Hasta este momento empieza a ser ahora sí el director del Ballet Folclórico de Artes, y en ese momento deciden también cambiarle al Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara. Aquí ya tenemos otro parteaguas. Tenemos no solamente ya los bailadores originales y el baile de Jalisco antiguo o sones antiguos, sino que ahora aquí inicia lo que la mayoría conoce. Ya empieza a ver el baile con el vestuario de charro, ya más definido, o de caporal, o una mezcla de los dos, y el vestuario de las mujeres de listones, como lo podemos ver en la imagen. De hecho, este es un montaje ya en escenario de un baile que se llama, creo que los tecolotes, que eran 3 nada más, y ya podemos ver este tipo de vestuario, y de hecho ya está con zarape. Aquí podemos ver uno de los primeros montajes que se hicieron escénicos teatrales de Jalisco, que es Polino Guerrero, y también chequen el tipo de vestuario que se tiene. Ya no se parece para nada al vestuario que se tenía de manera original con lo que eran los bailadores. Ahora, ¿de dónde viene el traje de charro y por qué nosotros lo utilizamos bastante? Hasta aquí, maestros. ¿Alguna pregunta, duda? Nos estamos yendo un poquito rápido porque solamente tenemos 1 hora, pero hay muchísima información sobre la historia de esta temporalidad específicamente, de cuando pasa el ballet folclórico de artes plásticas a ser el de la UDG, y nos estamos yendo de largo porque también hay otra rama completa que es la de los maestros, de donde salen muchos maestros contemporáneos y que es el legado real de Mixcuca. Nosotros nos estamos yendo por el de la Universidad de Guadalajara. ¿Hasta aquí alguna pregunta, maestro? Sí, a mí me gustaría plantear una, doctor Cuevas. Dígame. En el ámbito de la danza folclórica en general, recientemente hemos visto que hay o que hubo una tendencia hacia la mitificación de las personalidades. Nombres grandes dicen que son aquellos que investigaron las danzas y gracias al trabajo de ellos es lo que tenemos hoy en día. La pregunta sería esa, desde tu perspectiva, entendemos que cada maestro, cada maestra ha dejado su legado importante, pero en tu perspectiva, ¿crees que hay una mitificación de estas personalidades en la danza? Porque creo que es lo que planteabas, ¿no? O sea, dejan un legado, pero ¿hasta qué punto ese legado es real o hasta qué punto es como una construcción de la narrativa histórica para que tengamos una construcción histórica? De hecho, es una excelente pregunta y es un conflicto que tenemos aquí en el estado de Jalisco. Los reales investigadores, ojo, los reales investigadores para mí y que realmente representan lo que se bailaba en el estado de Jalisco son la señora Palafox, Mixcuca, Francisco Sánchez y todos los investigadores contemporáneos de ellos, porque realmente eran los que veían cómo se bailaba en las localidades y es lo más acercado a la realidad, al mismo tiempo del muy buen trabajo que hacen los maestros y compañeros del Instituto de la Investigación del IDMAC, del estado de Jalisco, que tienen muy buenas investigaciones, como por ejemplo lo de Sones Serranos, que también es muy acercado a la realidad, pero es la base. De ahí se fue modificando, porque hay que recordar que el folclore está vivo, el folclore no se quedó nada más en la historia.
Y ahora podemos hacer una diferenciación específica entre lo real y lo que es la danza folclórica académica. Además, hay que recordar, ustedes, les voy a hacer una pregunta a los que nos están escuchando y a ustedes maestros. ¿Recuerdan en qué época fue la época de oro del cine mexicano? ¿En qué época más o menos está planteada esta realidad nacionalista del Charro, de la China, de todo lo demás, de Jorge Negrete, de Pedro Infante, de todos ellos? Alrededor de los 40, 50 se da toda esta cuestión nacionalista. Alrededor de los 40, 50 le meten, bueno, un poquito antes, de entre los 30 y los 40, le meten la trompeta al mariachi. Empieza a cambiar toda la concepción de lo mexicano en esta temporalidad. Y la danza también sufre este tipo de cambio, porque ahora, en vez de utilizar el traje de manta, que no era tan llamativo, empezaron a utilizar otro traje que se utilizaba en el estado de Jalisco, pero principalmente en región centro-norte. Por ejemplo, aquí en esta última temporada hemos estado planteando mucho la situación de no en todo Jalisco se utiliza el traje de charro. Por ejemplo, en mi municipio, el traje de charro no se utilizaba, ya que era más hacia el norte. Y si bien había una que otra persona que traía ese estilo, un estilo chinaco, por ahí hay situaciones, no era en todo el estado. Lo que sí, el traje de manta específico era para todos. Y la vestimenta de la mujer era muy similar en grandes partes del estado, del nivel socioeconómico medio-bajo. No estamos hablando de los superiores. Así es que estas grandes personalidades que investigaron tienen lo real, pero después llega, por ejemplo, Melitón Salas, Emilio Pulido, todos ellos que también le empiezan a poner datos, pero el que realmente rompe con todo esto es Rafael Samarripa, ¿sí? Tomando en cuenta que él viene de Conamalia, que también es otro tema que esperemos alcanzar a tratar, por el estilo del Jalisco de Amalia Hernández, ¿sí? Pero ahorita vamos a basarnos en en las diferencias de los estilos de nuestro estado por las temporalidades. Rafael Samarripa hace algo bien interesante. Recibe un ballet folclórico ya con renombre, del cual fue integrante y al mismo tiempo también fue, digamos, codirector, ¿sí? O ayudaba en la dirección. Él empieza a pulir algunas situaciones, ya se empiezan a dar clases todavía más específicas, más rigurosas, con más técnica de zapateo, entre algunas otras cosas, para este ballet. Y sucede algo muy importante. Posterior a este encuentro nacional de 1967, si mal no lo recuerdo, 1968, le dan al Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara toda una temporada en el Teatro Degollado. Este es un parteaguas importantísimo, porque antes el Ballet Folclórico de Artes Plásticas era como su grupo folclórico semiprofesional. Si ustedes se fijan, para nuestros grupos como el de Joco, también nos invitan para eventos de que salieron de la escuela, eventos gubernamentales, situaciones que no eran una puesta en escena del ballet. O sea, es otro evento y el ballet viene de relleno. Antes así era. Pero hasta esta época, ahora se tiene todo el teatro degollado para que solamente se presente el ballet. Cuando llegan al teatro y Samarripa empieza a hacer este montaje de parejas, ve que el teatro es demasiado grande, ¿sí? Tanto en estructura como en peso, para que todos los bailes sean de pareja. Así es que, viendo esta situación, se ve orillado, ¿sí?, a hacer algo teatral. Y por eso empieza a hacer montajes como este, del montaje muy famoso que se llama Polino Guerrero, que es de lo que estamos viendo. Y ahora ya empezamos a ver otro tipo de estilo. Ojo, entonces, los bailadores, sones antiguos, y luego viene lo clásico, yo así lo llamo, lo clásico del estado de Jalisco, que ahora sí es traje estilo charro o más caporal charro, la postura más específica, ya no es tan brincado y comienza a ver situaciones escénicas en donde yo ya no estoy bailando para mi pareja, le estoy bailando al público. Antes no se daba esta situación, ¿sí? Porque todo era de pareja.
Entonces ya podemos empezar a visualizar las diferencias de cada uno, ¿sí? ¿Qué es muy importante aclarar aquí? Para mí esta es la época más importante del folclore jalisciense, porque aquí se empieza a definir específicamente en el aula cómo es que se baila en Jalisco. Podemos ver aquí otra fotografía de la puesta en escena de Polino Guerrero. Y si ustedes se fijan, aquí ya podemos ver también una mezcla de vestuarios en la mujer. No solamente es de bolitas, sino de flores pequeñas y con olanes y con listones, sino también con liso. Y el hombre también trae traje un poco más charro, ¿va? Justamente este cambio de vestuario, retomando una pregunta que nos hicieron por Facebook Live, que eran ¿cuántos estilos o tipos de vestuario existen para bailar Jalisco ranchero y cuáles son sus características? Entonces podemos observar justamente esta evolución del vestuario ranchero al, ¿cómo comentó? Al Para mí este es clásico. clásico, al clásico. Porque lo que pasa es que si nosotros nos metemos, ahí volvemos al término tradicional, realmente lo tradicional, como la mayoría entiende, sería lo original, que no tiene nada que ver si tú te fijas con este vestuario. Entonces, me preguntabas de entre lo antiguo y lo clásico, ¿no? Sí. Así es. Miren, hay un libro muy bueno que es muy difícil de encontrar que se llama La evolución del traje de Jalisco. Este es de Guillermina Galarza. Aquí específicamente nos dice que para el hombre ranchero o antiguo solamente es el de manta. Y de ahí ya podemos ver algunas variantes, que si es amarrito en la parte de abajo o que si es con doblecitos, dependiendo de la investigación. Sones serranos, sones de Jocotepec, míos. Y también hay otro también de Jocotepec, de un compañero que se llama Dariel, que coincidimos en lo mismo. Pero siempre es de manta. Y para las mujeres es de olanes y con flores pequeñas o con flores grandes, que las flores grandes casi no se utilizan, pero también están documentadas. Regularmente eso es para sones antiguos. Y para lo clásico, siempre es de listones, ya sea de varios colores, o sea, en confeti, por ejemplo, o de un solo color, que también suele suceder, y pueden regularmente o es con caporal o ya con charro, que es lo clásico. ¿Va? El uso de la estrella en la falda de la mujer. No se utiliza en el folclore. Algo muy común acá en la ciudad. ¡Qué trauma! Efectivamente, no es folclórico. O sea, folclórico dancístico, ¿sí? Este ya es una adaptación de las escaramuzas, ¿sí? Las escaramuzas, como van subidas en el caballo, cuando abren la falda, se ve la estrella. Ese es para adornar. Pero realmente lo original desde la danza folclórica jalisciense, es el que es circular y con listones nada más. El otro es más como de exhibición o de caporal, de escaramuza, perdón. Aunque ahorita vamos a lo contemporáneo, ¿va? Pero en estas tres cosas, lo real, lo antiguo y el clásico, no entra para nada el de estrella, ¿va? Síganme en la historia, ¿ok? Chequen. Aquí están las diferentes vestuarios o vestimentas. Y aquí ya se empieza a diferenciar lo clásico, lo que ustedes conocen. Aquí tenemos, por ejemplo, al ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara, pero en la actualidad. Y si se fijan, hemos visto la evolución, chequen, de lo que veíamos desde un inicio aquí, con los vestuarios de las mujeres de florecitas, después ya con los listones, y ya después liso de confeti, como lo utiliza la Universidad de Guadalajara actualmente, que esto ya es más en la cuestión escénica, porque utiliza muchos listones, pero no es necesario que lleve tantos. Todavía este vestuario yo lo puedo clasificar como un vestuario de Jalisco clásico, ¿sí? Porque todavía, después viene lo contemporáneo. Ahorita llevamos tres diferencias muy importantes, como les comento de nuevo. Lo original, lo antiguo y lo clásico, que tiene también dos temporalidades, ¿no? O sea, la original de 1960 aproximadamente y estos que ya son como de 1980, 1990. ¿Va? ¿Preguntitas? ¿Dudas?
Sí, tenemos una pregunta aquí en Facebook Live, igual. Am, Andrea López, buenas noches, doctor Carlos. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las consecuencias a nivel sociocultural de las modificaciones que han experimentado tanto el vestuario utilizado como pasos y formas de interpretación? Una excelente pregunta. De hecho, ahora sí voy a meter al Ballet Folclórico de México, de Amalia Hernández. Yo he sido un ferviente crítico, ojo, crítico de que sea danza folclórica jalisciense o un estilo jalisciense lo que presenta el Ballet Folclórico de Amalia. Debo admitir que es un excelente espectáculo, me gusta mucho. O sea, escénicamente tiene todo lo necesario para hacer un espectáculo maravilloso, pero no representa el folclore de Jalisco, ¿sí? Hasta el momento hemos visto la evolución no solamente del vestuario, sino también, aunque no lo podemos ver en video, porque nos alargaríamos muchísimo, por lo menos en vestuario, lo representativo de nuestro estado. Para que yo considere que es Jalisco, debe de ser, número uno, que vaya acorde con los vestuarios presentados en las investigaciones o en la evolución del vestuario de Jalisco, ¿sí? Con sus adaptaciones y demás. Número dos, la musicalización, que es muy importante, ya sea con mariachi tradicional, con mariachi con trompeta de mediados del siglo pasado o con un mariachi contemporáneo, donde entra también hasta Vicente Fernández, pues es jalisciense, es música jalisciense y tiene estilo jalisciense, aunque sea un poquito más contemporáneo. Y número tres, el estilo de baile. El estilo de baile, para que no haya errores, tiene que ser con esa perspectiva del jalisciense de época. Hay que recordar que estamos caracterizando a un charro, ¿sí? Caracterizando a quienes, de donde surgió toda esta evolución, desde los originales que vimos en Atequiza, como la concepción del jalisciense nacionalista que se ve en las películas de Pedro Infante y Jorge Negrete. Así es que para que sea Jalisco tiene que ser charro, fuerte, bragao, machista y demás, porque así es, ¿sí? No porque nuestra concepción social de esta época sea diferente, no, realmente así es, entonces tiene que haber fuerza. En la situación con Amalia es complicada, porque si bien es un bonito espectáculo, para mí no representa lo del estado de Jalisco. Número uno, los vestuarios de charro, de negro, no se utilizan. Es más, se empezaron a utilizar por influencia de la misma Amalia, pero no se utilizan. Nosotros vemos aquí, por ejemplo, con la Universidad de Guadalajara, trajes negros, pero es porque ya esto es un poquito más contemporáneo, ya esto es de época, ¿sí? Pero no se utilizaban. Y además, el vestuario de mujer es más hacia lo españolizado que hacia lo jalisciense como tal, como lo hizo en su momento Mixcuca, que fue una evolución en base a los vestuarios específicos que se mandaban, de los cuales se investigó. Y número tres, es más ballet clásico con tinte folclórico que con realmente un folclore jalisciense. Y, por ejemplo, son algunos pasos, por ejemplo, del jarabe, al final, 1, 2 y arriba, 1, 2 y arriba, eso si lo ve mi abuelito ranchero de pistola y de a caballo, pues casi le da un infarto, porque no es un charro el que hace esos pasos. Ustedes vean, los pasos de Jalisco tienen que ser bien marcados, con fuerza, y si en algún momento levanto la pierna a 45, que ya lo hacen los ballets jaliscienses, pero lo hacen con una fuerza y con un estilo que todavía sientes la fuerza del charro de Jalisco. Y eso hace, para responder la pregunta, que la concepción y la evolución de nuestro estado se modifique, porque entonces ya no lleva una línea, entra algo paralelo que empieza a desviarse por completo. Ahora hay ballets de aquí de nuestro estado que hacen más caso al folclore de Amalia, que no es basado en evidencias de nuestro estado específico, que lo que hay en nuestro estado, que vuelvo a decir, no está mal, si sabes lo que estás haciendo. Si tú eres consciente de que estás haciendo un cuadro de Jalisco basado en lo que presenta el Ballet Folclórico de México, no hay ningún problema. Y que le digas a tus alumnos que es basado en esto y por esto, ¿sí?
pero es como si yo quisiera montar Guerrero girando el paliacate como lo hace la Universidad de Guadalajara y decir que ese es Guerrero. Mis amigos de Guerrero me cuelgan del primer aguacate que vean. Entonces, esa es la gran consecuencia que tenemos. Empezamos a mentir sobre algo histórico o sobre una línea específica de crecimiento folclórico. ¿Va? Aprovechando, doctor, Dígame. esta secuencia histórica y diferenciación que haces también por Facebook Live, Atos Antonio Becerra nos hace la siguiente pregunta, que ¿cuál es la postura actual de la pareja al bailar Jalisco? Y también hace una pregunta específica hacia tu persona, que ¿cuál es el estilo que tú ocupas? Y aprovecho, si me permites, para ampliar un poquito la pregunta también. Aquí, por lo menos en el centro del país, se plantea que, o las compañías que tienen más de 30, 40 años, que el Jalisco se baila el varón inclinado hacia el frente, como echando el torso hacia la mujer, aunque ocupen el traje que mencionas como el contemporáneo. Más o menos, si también nos pudieras hablar de esa postura. Claro que sí, con todo gusto del mundo. ¿Cuál fue la primera pregunta de nuestro compañero? Disculpa. ¿Cuál es la postura actual para bailar Jalisco? Así es como la plantea. Ahí les va. Déjame ver. La postura que siempre se va a llevar es a 45 grados para la mayoría de los pasos. Hay pasos que de manera orgánica tienes que levantarte, ¿sí? Para poderlo realizar de manera correcta. Por ejemplo, el paso que vemos aquí con nuestros compañeros de la UDG, lo más probable es que sea un guachapeado lateral que realmente para poderlo hacer tienes que levantarte. Pero siempre, siempre, siempre la postura es a 45 grados, principalmente para los zapateados, ¿sí? De manera contemporánea ya no se agachan tanto, ¿sí? Todavía para el ranchero o el antiguo es súper, súper agachadito y hasta un poquito encorvadito de los hombros. En lo contemporáneo no, ya tienden a hacerlo hombros atrás, arriba, pecho afuera y demás. Que esto hace que aunque tú estés abajo, te veas un poquito más erguido. Eso es lo que realmente se debe de hacer. Nunca debemos de estar completamente erguidos a menos de que el paso te lo indique. La segunda pregunta, ¿cuál era? Disculpa. ¿Cuál es el estilo que tú ocupas? A mí me gusta algo intermedio, algo clásico, más o menos de 1980. Ahundo un poquito. En 1980 sucede algo bien interesante. Rafael Samarripa deja la Universidad de Guadalajara y se pasa a la Universidad de Colima. En aquel entonces ya no se tenía ese Jalisco clásico todavía sin ser tan académico. Ya las personas que se dedicaban a la danza solamente se dedicaban a la danza y ya había investigación iniciada sobre las técnicas de zapateado. Desde aquel entonces inician los preludios de la técnica Samarripa, ¿sí? Ya empieza a haber, como les comento, una técnica específica de zapateado, unas posturas específicas y demás, sin ser tan contemporáneas, o sea, principalmente la mujer tan arriba, ni el hombre tan acomodado. Así es que esa temporalidad es la que a mí me gusta más por el faldeo, por la postura del hombre y porque es la que se ve más de pueblo, pero estilizado, ¿sí? No se ve tan arrancherado como el antiguo, ni tampoco tan alargado y hasta en ciertos puntos un poquito afeminado del contemporáneo. Ahorita lo vamos a ver. Y la tercera pregunta, disculpa. Me parece que ya lo abordaste. Preguntaba, maestro, sobre la diferencia o por qué muchos grupos aquí en el centro del país plantean que el Jalisco se tiene que bailar con el torso hacia el frente, pero me parece que ya lo abordaste. Así es. Sí, de hecho, todo el Jalisco se marca con el torso hacia el frente a menos de que el paso te lo indique. Y obviamente, dependiendo de la temporalidad, lo puedes desinclinar o hacerlo un poquito más erguido, más tirando a lo contemporáneo. Vamos a ver, por ejemplo, chequen la diferencia hasta de vestuario que hay. Este es el mismo ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara, por allá por los 1970 y finales. Y chequen el vestuario y chequen este de aquí. ¿Sí? Hasta en lo largo del Olán ha cambiado, si se fijan, hasta el vestuario es hasta casi hasta el botín de la mujer, ¿va? Este es
una puesta en escena también de los compañeros de la Universidad de Guadalajara, de un Jalisco estilo ranchero, pero ya con un poquito de toques contemporáneos, o sea, ya más estilizado, con un poquito más de torso y algo también específico, que se me había olvidado por completo, disculpen. En lo antiguo, el faldeo es abajo, no hay faldeo arriba, ¿sí? El faldeo arriba ya es clásico y un poquitito más arriba, que a mí no me gusta, es ya más contemporáneo, ¿va? Aquí podemos ver algunos bailarines también de Tierra y Libertad, si mal no me equivoco, también con vestuarios de Jalisco, y si se fijan, ya también el traje de charro empieza a tener un poquito más de evolución, pero todavía esto está clasificado como dentro de lo clásico del estado de Jalisco, porque ahorita vamos a ver lo contemporáneo. Esto ya es algo contemporáneo del estado de Jalisco, y ya tenemos 3 divisiones importantes dentro de nuestro folclore, sin contemplar la original o la real. Si contemplamos la real, tenemos los bailadores, que de hecho ahorita se quiere tratar de rescatar esto con las nuevas tendencias de los fandangos jaliscienses con mariachi tradicional. Después tenemos lo antiguo, sones antiguos, que se bailaba con manta, brincadito, florecitas pequeñas para las mujeres y el faldeo era bajo. Después lo clásico, que ya podemos encontrar trajes de charro, trajes de caporal, y el faldeo ya es más a los hombros de las mujeres. Y ahora tenemos lo contemporáneo. Este es el ballet folclórico del Ayuntamiento de Guadalajara. Si se fijan, no solamente el vestuario de charro cambia de colores, sino también el vestuario de las mujeres es todavía más marcado, con un montón de listones y hasta con brillitos. Aquí no se alcanza a visualizar, pero realmente cuando tienes esos vestuarios de frente, tienen bastantes brillitos, brillan por todos lados porque es súper contemporáneo. Este vestuario que estamos viendo lo hicieron para los panamericanos de hace algunos años que estuvieron aquí en Guadalajara. Y el vestuario de charro, si se fijan, también es amarillo. Los colores del traje charro es lo que se utiliza o se utilizaba de verdad en el campo, ¿sí? El caporal principalmente, más que el charro como tal, era el que utilizaba también este tipo de colores. ¿Por qué? ¿Por qué el traje charro negro no se utiliza? Imagínense que ustedes van al campo, van a cosechar, van a sembrar o van a ir a cuidar las vacas y los becerros y se van de negro en pleno sol. Primero, aparte de que van a salir completamente chamuscados, van a estar súper incómodos todo el tiempo. Así es que los que se iban al campo utilizaban vestuario de colores diferentes. Cafés, grises, colores un poquito menos llamativos. Realmente así era. Hasta azul marino, entre algunos otros. Blancos, si ustedes se fijan, se utilizaba bastante, pero en la manta, que antes realmente más que blanca era amarilla. Por eso los botines también eran de colores principalmente oscuros, porque andaban en el cerro, se ensuciaban muy fácil. Por eso no se utilizaban los botines de otro tipo de color que no fuera negro, café o color gris, por ejemplo, ¿no? Por ahí por los que utilizan los botines blancos, no va acorde con la línea temporal. Aunque, ojo, ya para esto que es contemporáneo, ya hasta aquí en el estado meten color blanco, color de todos los tipos de colores habidos y por haber. Pero también debe llegar algunos lineamientos, porque por ejemplo, si es contemporáneo, entonces aquí todavía el hombre saca más el pecho, los hombros, las manos atrás, no hacen un rombo, sino que hacen un triángulo, va todavía más arriba, sacan un poquito más la pompa, siempre voltean hacia arriba, así como a palcos primeros. Las mujeres tienen un faldeo un poquito más arriba, que a mí en lo personal no me gusta, pero esta es ya la nueva tendencia en el estado de Jalisco, ¿sí? Entonces, si ustedes dicen, ok, yo me voy a hacer un traje de charro blanco con platería dorada, que no tiene absolutamente nada que ver con lo real, ni tampoco con lo clásico, ya es contemporáneo, pues lo ideal para que tú sustentes tu vestuario, tiene que ser más este estilo de danza, donde ya se meten más líneas clásicas y hasta con algunas posturas basadas en
la técnica contemporánea. De hecho, el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, que es el que para mí mantiene todavía estándares del folclore jalisciense clásico para la mayoría de sus cuadros, maneja como técnica secundaria, además de la folclórica, la clásica. Y los del Ayuntamiento de Guadalajara también, amigos míos, yo crecí con el maestro Ignacio García Prieto en su temporada de director, que él ya falleció y ahorita lo tiene el maestro Ismael García. Ellos manejan como técnica secundaria, además del clásico, también el contemporáneo o hasta técnica de jazz para iniciar las clases. Entonces, esto deriva en que también sea un poco más estirado, más estilizado el tipo de danza que están utilizando. ¿Va? Perfecto. Pues creo que es muchísima información. Es mucho. Y ha sido poco tiempo, por lo menos a mí se me ha hecho rapidísimo. Me gustaría... Dígame. Si nos pudiera comentar justamente algún número de contacto, manera de que la gente que está preguntando se pueda poner en contacto posteriormente con usted. Claro. Porque, que sí, por ejemplo, incluso hay preguntas como todavía si se tiene que silbar en el escenario. Claro que sí. Ambientando la danza y al público, eso no se debe de hacer. Sí se puede hacer. Comentario extra. Ojo, bueno, así súper rapidísimo, maestra, que sí me interesa bastante. De lo contemporáneo se pueden trasladar muchísimas cosas, se pueden hacer cosas nuevas. De hecho, desde lo contemporáneo, con ya tendencias más nuevas, porque todavía lo contemporáneo ya se está quedando atrás y ya hay algo más solo, exclusivamente para el espectador, que ya no tiene nada que ver con lo primero original, en donde todo es alentando al público y se vale para lo contemporáneo siempre y cuando sigan los lineamientos de la técnica de Jalisco, ¿sí? Y decir que es contemporáneo. Y obviamente, como estamos en fiesta, pobre del que baile Jalisco y no chifle, no grite, porque es completamente válido, ¿va? La chiflada y todo lo demás. Pero, ojo, si están bailando algo clásico y lo están haciendo completamente hacia el público, ya no vale. Eso es lo interesante. Si es contemporáneo, hay que basarse en lo contemporáneo. Si es lo clásico, si es lo antiguo, Bye. Me pueden contactar en varios lugares. Yo estoy en Facebook como Dr. Carlos Cuevas de Jocotepec, así es más rápido que me ubiquen, o en la página del Ballet Folclórico Jocotepec, que también ahí estamos a su disposición todo el tiempo. Yo creo que es las maneras más fáciles de hacer contacto, y cualquier duda que tengan, yo con todo gusto se la solvento, si no se lo investigamos, y todas las cosas que nosotros decimos están basadas en evidencias de libros que son bien difíciles de encontrar en cuestión del estado de Jalisco, que luego a veces está bien complicado, pero tratamos de que sea lo más basado en evidencias y para poderles compartir lo poco o lo mucho que sabemos. Pues te agradecemos mucho, doctor, por la charla. Es bastante interesante el tema, pero aparte es necesario porque tu estado, como bien lo sabes, no solamente tiene ese proceso natural de cambio entre las expresiones culturales, su escenificación y su investigación, que son 3 procesos distintos, sino aparte está influido por otros factores externos como la turistificación de muchas zonas, por ejemplo, en la costa, en la zona de la zona, las plantíos agaveros, por ejemplo, todo el proceso de comercialización en torno a la música del mariachi. Y entonces nosotros platicábamos que esa charla que nos acabas de compartir es necesaria porque muchas veces nosotros nos vamos con la influencia de lo que vemos en torno al mariachi, en torno a lo que sabemos de los pueblos agaveros, pero dejamos relegado lo que es la investigación de la danza y toda esta documentación que nos presentas. Entonces, te agradecemos mucho por el espacio, por el tiempo y sobre todo por la disposición de estar con los demás compañeros. Aquí ya se sumó el maestro Axel Rodríguez. Es un gusto estar los 3, el equipo completo, y te agradecemos mucho. No sé si hay algún comentario, maestra Magali, profe Axel. Pues realmente, personalmente me encuentro muy contenta de que estuviera justamente con nosotros. Agradezco que también esté el profesor Axel conectado ya con nosotros para que justamente como
equipo de trabajo hemos iniciado este festival del Día Internacional de la Danza 4 de Conejo. Y pues muchas gracias, profesor Cuevas, por estar con nosotros y ser justamente el padrino de la inauguración de este festival. Me gustaría permitir que el profesor Axel diera también un saludo y pues dar justamente un cierre. Pues sí, lamento no haber estado desde el inicio. Estaba yo escuchándolo sin ponerme en vivo, pero estaba escuchando la plática. Me da muchísimo gusto que hayamos comenzado este festival virtual con una participación tan importante, con un valioso profesor y una valiosa plática que se tuvo. Y pues un fuerte abrazo hasta Jalisco y pues enhorabuena para el festival y para todos los que van a participar. Qué bueno que contamos con un equipo muy bueno que va a ser padrino, así como Carlos, de este festival virtual en esta edición. Que aunque estamos en momentos difíciles, pero estamos siguiendo, fomentando y difundiendo cultura y vaya que se comenzó de la mejor manera. Muchas gracias, profe Carlos. Un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Y pues bueno, siendo las 7:56, queremos agradecer a la Alcaldía Coyoacán por el apoyo también brindado como equipo de trabajo. Y maestro Carlos, eres el padrino oficialmente. Síganos en nuestras redes, ya escucharon, Ballet Folclórico Jocotepec, doctor Carlos Cuevas, así lo encuentran en Facebook, a la maestra Magali, al profesor Axel también y a mí, a su servidor, nos encuentran en Facebook. Síganos en la página Festival del Día Internacional de la Danza 4 Agua 9 Conejo, porque en la semana tendremos muchas actividades. Aquí a continuación, en 4 minutos, tenemos una clase de stretching para bailarines por parte de la maestra Andrea Mendoza. El día de mañana tenemos un conversatorio en torno a la evolución de la danza y su puesta en escena con nuestras invitadas de Colibrí Venado, danza escénica, y el maestro Jaciel Neris de Moving Borders, danza sin escenas sin fronteras. El miércoles tenemos nuestra primera participación de festival y también una cápsula sobre Tlaxcala, su artesanía y el jarabe tlaxcalteco, una variante de la región Valles. El día jueves tenemos también parte de... ¿Me recuerdas, Magali? Se me fue que... Disculpen. Claro que sí. El jueves tendremos una clase de danzas polinesias y una charla de la introducción de un libro del jarabe mixteco, justamente que el profesor Ariel puede dar mayor detalle al respecto. Sí, disculpen, el jueves también tenemos, comenzamos con la clase abierta de Amplia danza cartelera. polinesia. Y después tenemos una presentación del libro Jarabe Mixteco, Memorias, que es un trabajo que que tienen 4 autores, colegas nuestros, y lo tiene como parte de la editorial de la Universidad Autónoma de la Mixteca. Síganos el jueves también. El viernes tenemos más danza, tenemos un bloque completo de danza y una charla sobre los estilos del huapango en general. El maestro Gil Alberto nos va a acompañar para darnos esta charla. Y sábado y domingo también tenemos un amplio programa, lo dejamos aquí abajo en las redes sociales y pues bueno, que tengan una excelente noche y les mandamos un fuerte abrazo. Mil gracias, maestro Carlos. Maestra Maggie. No, muchísimas gracias a ustedes. Les recuerdo nada más que si les gusta la danza folclórica jalisciense, busquen buenos grupos folclóricos para que vean su trabajo. Hay muchas investigaciones nuevas. No es lo mismo de siempre. Hay investigaciones de los Altos de Jalisco, por ejemplo, con el maestro Cristójan. Hay de aquí de Jocotepec conmigo. Ahí está lo de Sones Serranos, con los del IMAC, el maestro Cárdenas. Son muchas investigaciones nuevas, también de chinacos del maestro René Arce. Son varias de Jalisco que todo México debe de conocer. Muchísimas gracias, maestros, y muchas gracias al Festival Internacional por darnos la oportunidad de compartir lo poquito que sabemos y que sepan que siempre estamos apoyándolos y los felicito muchísimo por todo el trabajo que hacen, que pese a la pandemia y todo, siguen y continúan compartiéndonos todos los contactos y todo lo bonito que hacen desde el Estado de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cerramos transmisión.